plantas brillantes. Riendo durante la cena mientras relataban las aventuras del día. Sus voces mezclándose en una sinfonía de amor y pertenencia. Abrazándonos unos a otros durante las tormentas, sintiendo el trueno de energía que los conectaba a todos, no solo como individuos, sino como una familia unida por algo más grande que ellos mismos. En el aniversario de su boda, regresaron al río donde todo comenzó. El agua quieta brillaba con tonos violetas y plateados, reflejando los cambios en el cielo de arriba. Marcus se arrodilló por el banco, mojando sus dedos en la fría corriente, mientras que Liria y Benara estaba parado junto a él, su presencia estable y seguro. ¿Usted nunca se arrepentirá de quedarse? Lia le preguntó en voz baja, su voz llevar el peso de miedos ocultos. Marcus sonrió, mirándolos, con ojos que brillaban débilmente en la penumbra. ¿Cómo podría arrepentirme de esto? Usted me dio una segunda oportunidad en la vida. No solo para la supervivencia, pero la verdadera vida. Yo no cambiaría un solo momento. Los patrones de Benara se iluminaron, irradiando calidez. De ella mientras ella apoyaba una mano en su hombro. Nos alegra que te hayas quedado, dijo simplemente, su tono no dejaba espacio, por la duda. Mientras caminaban de regreso a casa, tomados de la mano, el futuro se extendía ante ellos como un horizonte infinito. Habían construido algo extraordinario, una vida arraigada en el amor, el sacrificio y redención. Y aunque la galaxia seguía siendo vasta e impredecible, la enfrentaron juntos, sabiendo que lo que fuera vino después, siempre encontrarían el camino de regreso el uno al otro. Porque el suyo fue un vínculo forjado no solo al calor de batalla o las profundidades de la desesperación, pero con la tranquila certeza de que eran más fuertes juntos que separados. Bajo el vigilantes ojos de los hijos gemelos, rodeados de sus hijos y de la próspera comunidad que habían creado, Marcus, Lyra y Benara encontraron su felices para siempre. No como final, pero como un comienzo. Una promesa de mañanas interminables llenos de risas, descubrimientos y el conocimiento inquebrantable y amor, por poco convencional que sea, podría conquistar. El día en que Marcus abrazó por completo su nueva vida, se puso de pie con Lyra y Benara bajo el resplandor dorado de los hijos gemelos. Sus manos entrelazadas en una ceremonia como ninguna tierra había visto jamás. El árbol cristalino de la arboleda ahora servía como su altar. Sus hojas doradas brillan más que nunca, como si también celebrara esta unión. Amigos y aliados, tanto refugiados humanos que habían encontrado consuelo en este mundo como miembros de la gente de Lyra y Benara se reunieron alrededor, sus risas y música llenando el aire de alegría. Marcus llevaba un vestido fluido prenda que parecía cambiar de color elaborada por la propia Benara, mientras Lyra adornaba su frente con un cirlet confeccionado de las flores bioluminiscentes del desierto. Juntos, intercambiaron votos, no solo de palabra, sino con energía compartida, su luz combinada formando patrones en el cielo que contaban la historia de su viaje. Desde la orilla del río donde se conoció por primera vez a través de batallas libradas codo a codo hasta este momento de unidad, fue un vínculo más profundo que el matrimonio. Una fusión de almas, tres convirtiéndose en una. En los años eso siguió, su familia creció de una manera que nadie podría haber predicho. Sus hijos fueron milagros nacidos de ambos mundos. Cada uno único pero inequívocamente ligado al amor de sus padres. Algunos tenían la piel iridiscente de Lyra y sus ojos como de galaxia. Otros llevaban el cálido ámbar de Benara, tonos y patrones pulsantes, y otros más llevaban rastros de la humanidad de Marcus, su sonrisa, su risa, su obstinada determinación. Llenaron su casa de caos y asombro, sus diminutos pies dejando senderos brillantes por el piso viviente mientras perseguían esferas flotantes de luz que su padre conjuró para su diversión. Laria se convirtió no solo en madre sino también en maestra, transmitiendo su vasto conocimiento a sus hijos, cría curiosa. Ella les mostró cómo leer las estrellas, cómo aprovechar la energía del planeta y cómo pensar críticamente sobre el universo que los rodea. Benara nutrió su creatividad y empatía, enseñándoles canciones de su gente y sus historias de resiliencia. Bajo su cuidado, hasta el niño más revoltoso aprendió paciencia y amabilidad. Y Marcus trajo la tierra a sus vidas todos los días, béisbol, juegos jugados con orbes flotantes, cuentos para dormir de caballeros y dragones y fiestas de baile improvisadas al son de música rock que había memorizado de su antigua vida. Su hogar se convirtió en un santuario, no solo para su familia, sino para otros buscando la paz. Llegaron refugiados de planetas devastados por la guerra, atraídos por rumores de un lugar donde se celebraban las diferencias en lugar de temerlas. Lia y Benara abrieron sus brazos de par en par, dando la bienvenida a estos extraños y ayudarlos a integrarse en su comunidad.
Marcus trabajó incansablemente junto a ellos, usando sus habilidades híbridas para cerrar brechas entre especies, fomentando la comprensión donde alguna vez hubo desconfianza. Con el tiempo, su pequeño rincón del desierto se transformó en un próspero refugio, un testimonio de redención y esperanza. Por supuesto, la vida no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos en que Marcus extrañaba la tierra tan profundamente que se sentía como un dolor físico. Cuando Lydia luchó por reconciliar su naturaleza independiente con las exigencias de la maternidad y cuando Venara dudaba de si estaba haciendo lo suficiente para proteger a sus hijos de las duras realidades de la galaxia. Pero juntos, enfrentaron estas pruebas de frente, apoyándose el uno en el otro en busca de fortaleza y encontrando soluciones que honraron todas las partes de sí mismos. Un desafío particularmente memorable llegó cuando su hija mayor, LRA, nombró después de que ambas madres comenzaron a exhibir poderes mucho más allá de lo que habían anticipado. Con solo 6 años, ella accidentalmente creó una tormenta que inundó la mitad del asentamiento. Mientras todos los demás entraban en pánico, Marcus, Lyra y Venara abordó la situación con tranquila determinación. Enseñaron al ERS a controlar sus dones, convirtiendo lo que podía han sido un desastre en una oportunidad de crecimiento. Para cuando cumplió 10 años, ella lideraba iniciativas de control del clima que aseguraban cosechas abundantes para su comunidad. Como el pasaron los años, su reputación se extendió mucho más allá de su oasis en el desierto. Historias del hombre humano que se casó con 2 mujeres alienígenas y construyó una utopía inspiró a innumerables personas a buscar la armonía en su lugar de conflicto. Incluso los asaltantes Stranit, otrora enemigos acérrimos, comenzaron a enviar enviados para negociar tratados de paz. No fue fácil. Las viejas heridas eran profundas. Pero bajo la guía de Marcus, Lyra y Venara, los antiguos adversarios encontraron terreno común, trabajando juntos para sanar las cicatrices de guerras pasadas. Y luego estaban los momentos tranquilos, los que define verdaderamente su felicidad. Sentados juntos bajo las lunas gemelas, viendo a sus hijos jugar al tag entre los. El lenguaje de Venara. Sin embargo, a pesar de todo, nunca vacilaron. Venara le enseñó técnicas de conexión a tierra, guiándolo a través de meditaciones que lo conectaban con el campo energético del planeta. Lyra, siempre la científica, supervisó su progreso. Meticulosamente, ajustando sus métodos cuando fuera necesario. Su vínculo se profundizó durante estos momentos vulnerables. Allí no había espacio para la pretensión o el orgullo. Ahora, Marcus confiaba en ellos por completo, y ellos lo aceptaron sin dudarlo. Una noche, mientras se sentaban juntos bajo las lunas gemelas, Marcus admitió en voz alta lo que solo se había atrevido a pensar antes. Ya no sé quién soy, sus palabras flotaban pesadas en el aire, crudas de emoción. Para su sorpresa, ambas mujeres sonrieron, no por lástima, sino por comprensión. Tú eres convirtiéndose, dijo Laria en voz baja, su mano extendiéndose para tocar su pecho donde su corazón late constantemente a pesar de todo. No se trata de perderte a ti mismo, Marcus. Se trata de expandirse, la Nara sintió, sus patrones brillaban cálidamente. Piense en el agua fluyendo hacia un río. El agua no deja de existir. Simplemente se convierte en parte de algo más grande. Fue entonces cuando Marcus se dio cuenta de que su amor por él no era posesivo o controlando. Era expansivo como el universo mismo. No querían cambiarlo tanto como ayudarlo a convertirse en lo que estaba destinado a convertirse. Y al hacerlo, revelaron profundidades de sí mismos que él no había entendido completamente antes. Lyra, a pesar de su brillantez y compostura, tenía un anhelo silencioso, anhelaba una conexión que había enterrado bajo siglos de independencia. Venara, cuyo la calidez parecía interminable, albergaba temores de insuficiencia, dudando de que realmente pudiera ser suficiente para alguien ajeno, mundo. Sus vulnerabilidades las hacían aún más hermosas para él, más reales. A medida que las semanas se convertían en meses, Marcus comenzó a aceptar su transformación. Él descubrió nuevas habilidades, sutiles al principio, luego cada vez más profundas. Él podía comunicarse telepáticamente a distancias cortas. Sus pensamientos se entrelazan a la perfección con los de ellos. Sus sentidos se expandieron más allá de lo que él había imaginado posible. Podía sentir el pulso de la vida y las plantas, escuchar el susurros de criaturas a kilómetros de distancia. Lo más sorprendente es que descubrió que podía manipular el entorno que lo rodeaba, dando forma a pequeñas porciones de su espacio vital con nada más que intención. Cuando accidentalmente creó un flotador esfera de luz durante la cena una noche, Lyra se rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro, mientras Venara declaraba con orgullo: es adorable.
Pero no todos los descubrimientos fueron alegres. A medida que Marcus se hizo más fuerte, más oscuro las verdades sobre su mundo salieron a la luz. Los asaltantes Strand no eran meramente invasores oportunistas. Eran agentes de una amenaza mayor, una que buscaba explotar la energía única del planeta para la conquista. Laria reveló fragmentos de la historia de su gente, historias de guerras libradas y civilizaciones perdidas en la búsqueda del poder. Vanara compartió historias de refugiados que habían huido de sus países de origen, buscando refugio en lugares escondidos como este oasis en el desierto. Juntos, pintaron un cuadro de una pieza frágil mantenida en secreto y sacrificio. Marcus sintió el peso de la responsabilidad recae sobre sus hombros. Esta ya no era solo su pelea. También era de él. Pero en lugar de miedo, sintió determinación. Por primera vez en su vida, realmente pertenecía a algún lugar y haría lo que fuera, tomó para protegerlo. Con Mara y Vanara a su lado, entrenó más duro que Eber, perfeccionando sus nuevas habilidades mientras aprendía técnicas avanzadas de combate de ambas mujeres. Las sesiones de combate se volvieron legendarias, combinando gracia y ferocidad de maneras que dejaron boquiabiertos incluso a los guerreros experimentados. Sin embargo, en medio de la preparación para las batallas que aún estaban por venir, hubo momentos de pura alegría. Marcus presentó a Laria y Vanara a las tradiciones de la tierra, celebrando fiestas como la Navidad con improvisación, decoraciones y villancicos que resonaban inquietantemente en su hogar cristalino. A cambio, mostraron él festivales de sus culturas, celebraciones vibrantes llenas de música, baile y luces que pintaban el cielo en colores imposibles. Estas experiencias los unieron aún más, creando recuerdos que ni la guerra ni el tiempo pudieron borrar. Uno de esos recuerdos destacaba por encima del resto. En el aniversario del día lo habían encontrado junto al río. Lyra y Vanara sorprendieron a Marcus con un regalo como ningún otro. Lo llevaron a una arboleda aislada donde florecían flores bioluminiscentes en cascadas de color. En su centro había un árbol a diferencia de cualquiera que hubiera visto antes. Sus ramas se extendían hacia los cielos, cada hoja pulsando con luz dorada. Debajo había una manta, y sobre la manta había 3 figuras talladas en cristal, cada una con semejanzas inconfundibles de Marcus, Lyra y Vanara. Este es nuestro Bond, explicó Lyra, con la voz ligeramente temblorosa. Un monumento viviente a lo que hemos construido juntos, agregó Vanara. Y una promesa para donde quiera que estés, ve, en lo que te conviertas, siempre encontraremos el camino de regreso el uno al otro. Lágrimas borrosa la visión de Marcus mientras los abrazaba a ambos, abrumado por la profundidad de su amor. En ese momento, él supo que nunca se iría. No porque no se lo permitieran, sino porque no soportaba romper los lazos que atarlos. Eran su familia, su propósito, su futuro. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. Un mensaje llegó a través de tecnología antigua enterrada en lo profundo de la corteza del planeta. Una advertencia de aliados más allá de las estrellas, el enemigo que temían estaba más cerca de lo esperado. Avanzando inexorablemente hacia su santuario, los preparativos se reanudaron con renovada urgencia, y Marcus se encontró enfrentando una elección una vez más. Para ponte de pie y lucha junto a las mujeres que amaba, o huye a un lugar seguro y preserva la frágil humanidad que aún persiste dentro de él. La decisión pesó mucho sobre él mientras se paraba en lo alto de un acantilado con vista al río resplandeciente donde todo empezó. Abajo, Lyra y Vanara trabajaron incansablemente, fortificando las defensas y reuniendo aliados. Arriba, los hijos gemelos ardían ferozmente, lanzando largos sombras a través del desierto. Marcus cerró los ojos, dejando que el viento se llevara sus pensamientos hacia el horizonte y más allá. Cuando finalmente descendió para unirse a ellos, su expresión fue resuelta. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. No como seres separados, sino como una entidad forjado a partir de la confianza, el amor y los lazos inquebrantables del destino compartido. Él. Pregunta sobre consecuencias a largo plazo. Mientras tanto, Vanara se centró en ayudar a Marcus Lydia con los aspectos emocionales de su transformación. Ella le enseñó técnicas de meditación que le permitieron para controlar sus sentidos intensificados, evitando la sobrecarga sensorial que de otro modo podría abrumarlo. Las implicaciones de estos cambios pesaron mucho en todos ellos. Marcus se encontró atrapado entre dos mundos, ya no son plenamente humanos, pero tampoco pertenecen completamente a su sociedad. El reflejo en la superficie de metal pulido de su casa mostraba ojos que ocasionalmente parpadeaban con luz interna, piel que a veces brillaba débilmente bajo ciertos ángulos de luz.
Estas manifestaciones físicas de su transformación sirvió como recordatorios constantes de lo lejos que se desvió de su identidad original. Su relación la dinámica cambió en consecuencia. Donde una vez Marcus había sido el estudiante, ahora él contribuyó con valiosos conocimientos nacidos de su perspectiva única como humano y extraterrestre. Ayudó a Lyra a desarrollar nuevas tecnologías defensivas basadas en principios de ingeniería humana combinados con su ciencia avanzada. Con Venara, él exploró la intersección de sus artes curativas, descubriendo tratamientos innovadores que aprovecharon su híbrido naturaleza. Sin embargo, estos avances tuvieron un costo. Marcus a menudo experimentaba periodos de intensa nostalgia, anhelando aspectos de la vida humana que nunca podría recuperar por completo. La tensión entre la adaptación y la identidad alcanzaron su punto máximo cuando Marcus recibió un mensaje de la Tierra. Un equipo de rescate finalmente había localizado su embarcación, se estrelló y estaba en ruta para recuperarlo. La noticia golpeó como un golpe físico, obligando a los tres a confrontar la realidad de su situación. Lyra y Venara sabían que este día podría llegar, pero ninguna de las dos se había preparado para la profundidad de su apego a este humano que se había convertido en una parte integral de sus vidas. Marcus se enfrentó a una imposible elección. Regrese a su mundo original o quédese con estos seres extraordinarios que se habían convertido en su familia, sabiendo plenamente que su presencia continua aquí significaría una mayor transformación, potencialmente más allá del reconocimiento. Como Marcus se paró al borde de su espacio vital, mirando las coordenadas que parpadeaban en su faro de emergencia, Lyra se acercó a él con pasos decididos. Su forma iridiscente parecía brillar más que nunca. Sus ojos como galaxia se fijó en él con una intensidad que le hizo recuperar el aliento. No puedes irte, declaró, no como una petición, sino como un hecho inmutable. Venara se unió a ellos, su piel de patrón palpitaba con acuerdo, creando una sinfonía visual de su resolución unificada. La llegada del equipo de rescate se hizo inminente, su acercamiento detectable a través del campo de energía del planeta. Sin embargo, en lugar de prepararse para la partida, Lyra y Venara iniciaron un plan que podría cambiar todo. Llevaron a Marcus a su cámara más sagrada. Una habitación que existía en algún lugar entre espacio físico y energía pura. Aquí, el tejido mismo de su mundo parecía maleable. Responder a su voluntad colectiva, Lyra explicó que podían anclar a Marcus a su realidad de forma permanente, creando un vínculo eso trascendería los límites físicos y metafísicos. El proceso requiere de Marcus consentimiento completo y participación. Ya que comenzó el ritual, Venara patrones entrelazados con Lyra luz de la muestra, creando un vórtice de energía que los envolvió a todos. Marcus sintió que su conciencia se expandía, tocando aspectos de este mundo que solo había vislumbrado antes. Los recuerdos de su vida humana pasaron ante su familia, sus amigos, los cielos azules de la tierra. Pero fueron acompañados por visiones de lo que podría ser su futuro aquí con estos seres notables que se habían convertido en su todo. A través de esta experiencia compartida, Marcus entendió la verdadera profundidad de los sentimientos de Lyra y Venara. Su amor por él no era solo romántico o protector. Fue una fundamental conexión que abarcaba dimensiones de la existencia que apenas había comenzado a comprender. A medida que avanzaba el ritual, sintió su esencia fusionándose con la suya, no borrando su humanidad, sino potenciándola. Elevándolo a algo más grande que él nunca había imaginado que fuera posible. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó, solo encontraron ruinas vacías donde el alienígena la estructura se había mantenido en pie. Sus sensores no detectaron signos de vida humana, solo extraños patrones de energía que desafiaban análisis. De vuelta en la Tierra, el archivo de Marcus eventualmente sería marcado como desaparecido presunto fallecido. Mientras que en otra parte de la galaxia, un ser transformado que camina entre mundos, llevando el amor de dos mujeres extraordinarias a cada paso él tomó. La transformación no fue instantánea, ni fue sin sus juicios. En los días posteriores al ritual, Marcus se encontró atrapado entre dos estados de existencia. Suyo humano y algo mucho más grande, pero indefinido. Su cuerpo brillaba con una luz tenue en un momento, solo para volver a su forma más familiar al siguiente. Lyra y Venara permanecían a su lado constantemente. Su presencia fue una fuerza estabilizadora mientras navegaba por esta nueva realidad. Explicaron que su esencia había sido entretejida en la estructura de su mundo. Pero la integración completa llevaría tiempo, a proceso delicado similar a aprender a respirar un nuevo. Al principio, Marcus tuvo problemas con las tareas básicas. Fieltro para caminar extraño, como si la gravedad misma se hubiera movido impredeciblemente bajo sus pies, comer se convirtió en un ejercicio de prueba y error.
Algunos alimentos lo alimentaban, mientras que otros provocaban reacciones violentas. Incluso el habla flaqueaba a veces, su voz se mezclaba involuntariamente con los tonos melódicos nativos del Iraí. Otra dimensión por completo. Le presentaron su versión de la narración de cuentos, proyectando recuerdos en el aire como hologramas vivientes, compartiendo historias de la historia y la cultura de su gente. La atracción física entre se desarrollaron lentamente, casi imperceptiblemente. No se trataba solo de apariencia, aunque Márquez encontró sus características alienígenas cada vez más hermosas, pero sobre la forma en que se conectaron en niveles fundamentales. El toque de vara podría calmar su ansiedad con un solo roce de sus dedos, mientras que la mirada de Lira parecía ver directamente a través de sus defensas, entendiendo sus miedos y esperanzas mejor que nadie. Sus diferencias se convirtieron en puntos de fascinación en lugar de división. Cada descubrimiento sobre el otro, provocando una nueva apreciación y deseo. Una noche, como las lunas gemelas emitieron su luz plateada a través del techo translúcido, Márquez se encontró atrapado entre ellos, enseñando ellos un juego de cartas humano que rápidamente descendió al caos y la risa. En ese momento, rodeados de su singular belleza y alegría compartida, se dio cuenta de que nunca se había sentido más a gusto en su vida. Ella idea de irse, si alguna vez recuperaba la capacidad de hacerlo, de repente parecía insoportable. Su pacífica existencia se hizo añicos una fatídica mañana cuando el suelo tembló violentamente, enviando ondas de choque a través de sus vidas. Estructura. El oído sensible de Lira captó ruidos distantes mucho antes de que Márquez sintiera algo. Ella normalmente expresión serena convirtiéndose en preocupación. Asaltantes de Estranit, explicó usando su recién desarrollado lenguaje híbrido, apuntando hacia el horizonte donde las nubes de polvo se acumulaban siniestramente. Banara activada de inmediato los sistemas defensivos del refugio, lo que hace que las paredes se endurezcan y extiendan zarcillos protectores alrededor de vulnerables áreas. Marcus, aún aprendiendo los caminos de este mundo alienígena, luchó por comprendió la gravedad de la situación hasta que Lira le puso un arma en las manos, un dispositivo elegante que zumbaba con energía contenida. Debes protegernos, insistió, su fluidez habitual, movimientos ahora agudos con urgencia. Banara se colocó en la entrada principal, su cuerpo brillaba con patrones intensificados que sugerían que estaba canalizando un poder significativo. La visión de estos feroces guerreros preparándose para la batalla transformó la percepción de Marcus de sus amables cuidadores, revelando profundidades de fuerza que nunca había sospechado. Los Estranit llegaban en barcos que parecían criaturas vivientes, sus orgánicos cascos palpitantes mientras divisaban docenas de figuras blindadas. A diferencia del Ira y formas elegantes de Benara, estos invasores eran brutales y fuertemente armados, su armas crepitando con potencial destructivo. Cuando la primera ola atacó, Márquez descubrió que su arma respondió a sus pensamientos, disparando rayos de energía que podían inutilizar el equipo enemigo sin causar daños letales. Esta revelación llegó justo a tiempo cuando ayudó a repeler las fronteras que intentaban violar su santuario. Durante el caos, Márquez presenció escenas que perseguirían sus sueños. Benara creando campos de fuerza que absorbían los entrantes ataques mientras se lanzan simultáneamente contraofensivas. Sus patrones ardiendo como fuego vivo. Lira moviéndose como mercurio líquido, desarmando a los oponentes con golpes precisos que explotaban las debilidades de su armadura. Sin embargo, a pesar de sus habilidades superiores, las probabilidades eran abrumadoras. Una particularmente poderosa explosión incumplido sus defensas, el envío de Marcus volando hacia atrás contra una pared. Antes de que pudiera recuperarse, Estranit Guerrero se cernía sobre él, el arma levantada, lo que sucedió a continuación desafiado a la explicación. Ambos Lira y Benara simultáneamente gritó de angustia, de sus cuerpos, que emite una luz brillante que obligó al atacante a retiro. Más sorprendente fue la reacción del propio Márquez, sus manos comenzaron a brillar con los mismos patrones de energía que sus protectores, generando instintivamente un escudo que repelía nuevos ataques. Este desarrollo inesperado cambió el rumbo de batalla, dándoles la ventaja necesaria para ahuyentar a los invasores. Después de que cesaron los combates, el trío encontró ellos mismos agotados física y emocionalmente. Benara atendió las heridas de Márquez con manos temblorosas. Mientras Lira examinó los daños en su hogar, su comportamiento sereno habitual reemplazado por una preocupación visible. La experiencia forjó un vínculo inquebrantable entre ellos. Márquez había luchado junto a estas mujeres, no solo como beneficiario de su protección, sino como participante igualitario en su defensa. La comprensión de que inconscientemente había manifestado las habilidades defensivas sugerían una conexión más profunda de lo que cualquiera de ellos había anticipado, una que trascendía la mera proximidad física.
A medida que Marcus se recuperaba de la batalla, notó cambios sutiles en su propia fisiología. Sus reflejos se habían agudizado dramáticamente, lo que le permitía atrapar objetos que caían con facilidad. Su visión nocturna mejoró a el punto en el que podía navegar por sus oscuros pasillos sin ayuda. Lo más sorprendente fue su nueva sensibilidad al campo electromagnético del planeta. Podía sentir tormentas que se acercaban horas antes de que llegaran. Al igual que Lyra y Venara siempre lo había hecho, estas transformaciones no eran puramente físicas. Se encontró a sí mismo entendiendo su lenguaje de manera más intuitiva, captando conceptos complejos que antes le habían eludido. Lyra pasó incontables horas estudiando estos cambios. Su curiosidad científica alcanzó su punto máximo con este fenómeno sin precedentes. Ella descubrió que durante la batalla, el ADN de Marcus había comenzado a incorporar elementos de su código genético, facilitado por el misterioso campo de energía que impregnaba su mundo. Esta fusión biológica explicó sus habilidades mejoradas, pero planteó preocupaciones. En la vasta extensión de un extranjero en un desierto, donde un doble sol esquemó las arenas doradas y las extrañas formaciones rocosas de la rosa como los antiguos centinelas, un pequeño río que serpenteaba a través del árido paisaje. Esto no era normal río. Sus aguas red con tonos de violeta y plata, lo que refleja la peculiar cielo. En sus orillas yacía un hombre humano, apenas consciente, su cuerpo maltrecho y con la ropa desgarrada de lo que parecía ser días de vagar a través de este hostil medio ambiente. El hombre a quien vamos a llamar a Marcus había craslanded en este desconocido planeta después de que su nave espacial experimental fallara durante un vuelo de prueba de rutina. Su último recuerdo antes de desmayarse salió de su nave en espiral incontrolablemente a través de la atmósfera, las piezas se desprendieron cuando el fuego envolvió la cabina. Ahora, mientras luchaba por abrir los ojos contra la dura luz, cada respiración se sentía como inhalar agujas de arena. Detrás de una de las formaciones rocosas cristalinas emergieron dos figuras que cambiarían el destino de Marcus para siempre. Se movieron con una gracia de otro mundo. Sus extremidades alargadas deslizándose a través de la arena sin dejar huellas visibles. La primera, llamada Lyra, tenía casi 7 pies de altura. Su piel poseía una cualidad iridiscente que cambiaba entre tonos esmeralda y zafiro. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como seda viva, respondiendo a una corriente invisible en el aire. Ella segunda, un poco más corta pero igualmente llamativa, se llamaba a sí misma. Su forma calor irradiado. Su piel de color ámbar adornada con intrincados patrones que parecían latir suavemente, imitando el latido del corazón. Ambas mujeres vestían prendas que desafiaban el entendimiento humano, fluyendo telas que parecían sólidas y líquidas, cambiando de color según sus emociones. Sus ojos, grandes y en forma de almendra, sostenían galaxias dentro de ellas, arremolinadas con inteligencia mucho más allá de la comprensión humana. A pesar de su apariencia alienígena, había algo inherentemente compasivo en su presencia, algo que superó las barreras de las especies y tocó el núcleo de la conciencia en apuros de Marcus. A medida que se acercaban a Lálida, moribunda humana, extendió su mano, con la palma hacia arriba, mientras Venara se arrodillaba a su lado. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, como si manejaran algo precioso pero frágil a través de oleadas de dolor y confusión. Marcus registró sus voces, tonos melódicos que resonó directamente en su alma en lugar de en sus oídos. Aunque no podía entender sus palabras, la intención era claro. La ayuda estuvo aquí. Salvación ofrecida por seres que no deberían existir en su realidad. Lyra y Venara intercambiaron miradas, su comunicación silenciosa aún completo. Sin dudarlo, levantaron a Marcus entre ellos, sorprendiendo su fuerza dada su vida formularios. Mientras se lo llevaban lejos de la orilla del río, el agua reluciente pareció acercarse a él, como reacio. Para dejar ir a su visitante inesperado. El viaje por delante resultaría desafiante, no solo para la supervivencia de Marcus, sino para el delicado equilibrio de entendimiento entre tres seres muy diferentes unidos por las circunstancias y compasión emergente. El refugio al que Lyra y Venara llevaron a Marcus no era solo una simple vivienda. Era una vida estructura que respondía a su tacto y pensamientos. Las paredes pulsaban suavemente con patrones bioluminiscentes, fundiendo luz suave a través de superficies curvas que parecían respirar al ritmo de los ocupantes. Marcus, todavía débil, pero poco a poco recuperando fuerzas, se encontró recostado en una cama que se adaptó a su forma, su superficie fresca y curativa contra su piel dañada. Venara se hizo cargo de su cuidado inmediato, sus manos moviéndose con precisión practicada mientras aplicaba ungüentos hechos con las plantas brillantes que crecían cerca del río.
Cada uno el tacto envió ondas de energía calmante a través del cuerpo de Marcus, aunque no podía decidir si era la medicina o su presencia que lo sanó de manera más efectiva. Lyra, mientras tanto, trabajó en comprender sus necesidades básicas, utilizando prueba y error para averiguar qué alimentos de su mundo podría procesar su sistema humano. Su área de cocina producía frutas extrañas que cambiaban de color cuando maduraban y bebidas que brillaban como la luz de las estrellas capturada. La comunicación resultó frustrante y fascinante. Marcus hacía gestos salvajes, tratando de explicar conceptos como los patrones climáticos de la Tierra o la tecnología humana, mientras que Lyra respondería con elaboradas pantallas de luz proyectadas de la punta de sus dedos. Venara desarrolló un sistema de pictografías, dibujando imágenes en el aire que permaneció por momentos antes de desvanecerse. Lentamente, comenzaron a tender un puente sobre el brecha entre sus mundos. Cada malentendido conduce a estallidos de risa compartida cuando la claridad finalmente emergió. El humor se convirtió en su lenguaje universal. Cuando Marcus accidentalmente activó los controles de gravedad en su casa, haciendo que todo flotara cómicamente hacia arriba, incluida su cena, la risa musical del área llenó el espacio. En represalia, ella demostró cómo utilizar correctamente los controles, pero no antes de hacer del flotan sin poder hacer nada durante varios minutos mientras Venara registrados toda la escena con su dispositivo holográfico. El material de archivo más tarde se convertiría en una fuente constante de diversión, juega cuando Marcus intentó dominar su tecnología de nuevo. Sin embargo, debajo de la risa y la creciente amistad, desafío surgido. Marcus' cuerpo reaccionó de manera extraña a su ambiente por la noche, causando violentas reacciones alérgicas que lo dejó sin aire. Venara permaneció a su lado durante estos episodios, su cálida presencia estabilizando de alguna manera su condición. Lyra, siempre la solucionadora de problemas, modificó partes de su hogar para crear una burbuja protectora alrededor de su área para dormir, asegurándote de que pueda descansar de manera segura. Estos momentos de vulnerabilidad profundizó su vínculo, creando una base de confianza que trascendió sus diferencias físicas. Como semanas convertidos en meses, su relación evolucionó de forma natural. Marcus les enseñó sobre la música humana, creando instrumentos improvisados a partir de los materiales que proporcionaron. El sonido de su voz cantando las canciones de la tierra resonaron en su espacio vital mientras Lyra y Venara respondían con armonías que parecían provenir de